Así que yo no quisiera demorar más. Adelante, Javier, te escuchamos. Hola, pues bueno, primero sobre todo muchas gracias a todos los que estáis aquí, que os habéis conectado. También darle las gracias sobre todo a Ricardo, que fue la primera persona que me llamó para poder estar compartiendo este espacio con vosotros. Y bueno, a Horacio, que ha sufrido conmigo este mes y medio persiguiéndome para que le pudiera mandar todos los requerimientos que eran necesarios para poder hacer este encuentro. Y bueno, y a Emilio también, ¿no? Que está ahí presente y que efectivamente estuvimos en Guatemala y en Honduras, pues de repente hace como 3 años o 4 años, ¿no? La otra cosa que en realidad no soy catalán, sino vasco, pero bueno, no me importa, está todo bien. Y nada, lo que quería de alguna manera comentaros, que la idea es que tengamos un espacio en el cual yo la verdad que no soy nadie para enseñar nada, por lo menos siempre lo he hecho, siempre he ido con esa actitud, pero de alguna manera la manera de enfrentarme a las cosas, generalmente desde el periodismo, porque yo estudié periodismo, soy periodista, y la manera de enfrentarme a la infografía desde el periodismo, pues me ha hecho de alguna manera encontrar ciertos hallazgos que me gustaría compartirlos con vosotros, y si os sirve de algo, pues genial, ¿no? Entonces, bueno, os he traído como 3 presentaciones. Yo no soy una persona muy sistemática, entonces, bueno, yo creo que podemos ir armando la charla en base también a vuestras necesidades y a vuestras inquietudes. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es conectando algunos trabajos que ya hemos subido, y vamos primero a aceptar para que vayan, se va a ir subiendo los documentos. Ahí está. Y entonces, pues nada, espero que se esté escuchando. Si no se escucha lo que sea, bueno, creo que hay un chat que creo que se podría llegar a hablar. Podéis escribir y de alguna manera creo que podemos detectar. Perfecto. Entonces, vamos a ir hacia atrás. Antes de hablar de infografía y de infografía como periodismo, yo en las redacciones en las que he estado, bueno, me ha tocado de todo, y entonces, bueno, detecté una serie de situaciones, algunas perversas, y bueno, yo creo que como todo periodismo hay que tratar las cosas con humor, y bueno, precisamente por eso he traído algunos ejemplos que supongo que os van a hacer sonreír, porque seguramente os vais a ver identificados. No sé de todo el conjunto, de toda esta canasta de personas que estéis conectados, ojalá no solo haya personas que se dediquen a hacer infografía, porque yo creo que al final cualquier herramienta que se utiliza en un periódico es una herramienta que tiene que ser compartida, utilizada por todos. Yo creo que finalmente quien se beneficia es el lector, el público en general, ya no lector o lector de web también, pero bueno, quien se beneficia de alguna manera es la persona que recibe la información, y no solo la información, sino que creo que también puede llegar a recibir el conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de perversiones que las he querido traer aquí con vosotros. Entonces, mira, lo que me ha sucedido muchas veces es, bueno, estos son los dibujos que ha hecho Víctor Aguilar, que es un ilustrador con el que he trabajado y sigo trabajando mucho, y bueno, me hizo el favor de hacer estos dibujos. Entonces, bueno, muchas veces lo que sucede en unas redacciones, cuando los originales o cuando la información que nos puede traer el redactor, no digo el periodista porque yo creo que somos periodistas ambos, pero el redactor, pueden ser confusos o incompletos, ¿no? A veces es como que no viene con una información muy clara y uno tiene que estar intentando imaginar qué es lo que sucede o cómo podemos ayudar. Entonces, suceden cosas como estas, ¿no? Esto es un carril
de bicicletas que iba a haber en Lima. En realidad nunca se hizo, pero bueno, la nota salió hace unos cuantos años, y entonces la redactora nos pidieron, me trajo este original, ¿ya? Nos trajo este original. Entonces nos dice, mira, lo que pasa es que hay una avenida principal y hay que hacer un gráfico en el que se explique cómo la calle que está colateral va en un sentido y la otra que está colateral en el otro. Por favor, hazme un gráfico. Es un poco, como ven, complicado intentar graficar o hacer algo con esta información. Pero esto es un caso real, ¿eh? Yo lo escaneé, no voy a decir el nombre, pero... Bueno, de hecho que terminamos haciendo un gráfico, o sea, sacamos oro de donde no lo había. La flecha que habéis visto antes, bueno, la pudimos convertir, buscamos las calles y, bueno, mínimamente, incluso hicimos unos pequeños iconos y, bueno, salió esto. Pero realizamos de infografía, pero hubo una sorpresa cuando salió publicada la revista. ¿Qué fue esto? Entonces, si os dais cuenta, bueno, aquí vamos a ver si con el puntero, aquí está el gráfico que os acabo de enseñar, aquí hay una fotografía, ahí está con el puntero verde, y aquí tenemos una pequeña maqueta que estaba hecha por unos arquitectos de la Municipalidad de Lima y que nunca el redactor se le ocurrió pensar que eso era algo que nos podía hacer falta para construir un gráfico mejor, para que se pudiera entender por qué y cómo se iba a hacer un carril especial para bicicletas y otro también especial para los autobuses, ¿no? Aquí la fotografía, como veis, muestra el caos circulatorio y esta era un poco la solución. El problema es que si nos hubieran traído, el tema es que si nos hubieran traído este trabajo, seguramente hubiéramos podido hacer algo mejor que esto. Y obviamente, bueno, todo surge por estas 3 rayas que, bueno, que tranquilamente podía ser algo muy vanguardista y modernista. Pero eso no funciona en una redacción. Nosotros, la infografía yo creo que es periodismo, no es ser artistas. Si fuéramos artistas estaríamos haciendo afiches, haciendo cuadros para colgarlos en una galería, ¿no? Esto, en cambio, esto, si ven, es un boceto hecho por un infografista. ¿Por qué? Lo he traído porque es importante, porque el grado de comprensión y el periodismo que uno ejerce en el lugar de los hechos es importante. Aquí hubo un desplazamiento del infografista hasta el lugar de los hechos, donde se produjo un accidente, donde ha registrado una serie de informaciones diferentes a las que seguramente registraría un redactor que está más preocupado de buscar una serie de declaraciones, de buscar a las personas protagonistas de la noticia, ¿no? En nuestro caso, muchas veces eso no le interesa otro tipo de cosas. Entonces, en las redacciones lo que suele suceder es que se suele dejar a veces al redactor a cargo absolutamente de conseguir todo tipo de información, y eso a veces es imposible. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que he ido encontrando. Bueno, en otros momentos es cuando, por ejemplo, el redactor se despista. Obviamente esto está visto desde una óptica de la infografía. Ojalá haya bastantes redactores conectados hoy, porque yo lo que quiero, en realidad esto es una pequeña presentación para hablar luego de cómo utilizar la infografía y cómo utilizar la información en la infografía. Pero quería traer esto a colación porque es importante hablar de estas falencias que suele haber, sobre todo para luego encontrar una solución. Y esa es la que quiero compartir con vosotros, la que a mí me ha servido. Quizá ustedes no, en cada periódico, en cada medio de comunicación tenéis una manera distinta de hacer las cosas, pero yo creo que hay vectores que son comunes a todos y que yo creo que ojalá os pueda servir. Cuando el redactor se despista, miren, este es un incendio que fue en el centro de Lima, fue brutal y por supuesto nunca avisaron a ningún infografista. El fotógrafo consiguió hacer estas fotografías porque obviamente de la redacción fue de madrugada, llamaron al fotógrafo, llamaron al redactor y nunca llamaron a un infografista. El diario no salió un gráfico al día siguiente. No pudo salir un gráfico porque no había la posibilidad no había información. Intentamos conseguir información, pero fue muy difícil. Al día siguiente igual, bueno, salió algún gráfico pequeño, pero el lector se vio perjudicado porque no solo quería ver la magnitud de un incendio, que eso lo muestra la fotografía,
no solo quería hablar de las reacciones de las personas que se quedaron atrapadas, porque hubo varios muertos, de los familiares, sino que además querían saber cómo había sucedido, cómo había empezado y cómo se había propagado. Ese cómo nunca pudo funcionar, o sea, nunca funcionó, nunca pudimos hacer un gráfico, porque obviamente se olvidaron de avisar a los infografistas en ese momento del diario. Bueno, también el redactor no colabora, le cuesta mucho a veces colaborar, a veces por tiempo, a veces porque da un poco de miedo a meterse en temas de infografía porque no lo entiende bien. Y entonces, bueno, pues ahí lo ven, ¿no? Te están entregando una pera, pero en realidad yo quiero una manzana. Vamos a ver algún ejemplo, ¿no? A ver, se está cargando. Entiendo que se está cargando el... Bueno, aquí sucede, por ejemplo, este es un ejemplo, aquí están viendo un periódico que tuvimos un atentado de ETA, eso fue hace bastantes años, y resulta que, bueno, ahí tenéis la página completa y al costado tenéis el gráfico. Entonces, bueno, lo que sucedió es que hubo un redactor que parece que había presenciado absolutamente todo, porque casualmente estaba muy cerca del lugar de los hechos, y nos hicieron hacer este gráfico. Este gráfico no tenía mucho sentido. A ver, voy a intentar con la flecha indicaros. Ahí está la flecha, entonces lo que indicaban es que aquí había habido una persona, esa persona había matado a un policía, había salido, había rodeado la esquina, había corrido, había matado a otra persona y había salido corriendo. Entonces salía corriendo junto con una persona de apoyo. En realidad era bien difícil de que eso sucediera, porque, bueno, es una comisaría, entonces si se ha producido un disparo, yo creo que cualquier persona no hubiera tenido tiempo de andar recorriendo este espacio hasta llegar a este segundo punto y de este segundo punto salir corriendo. Bueno, efectivamente el gráfico estaba mal, pero yo cuando lo vi, porque a veces los gráficos hacen evidentes ciertas cosas, yo fui donde el jefe de redacción nos juntó con el redactor y tuvimos un careo entre los dos diciendo yo creo que esto no puede ser. Él dijo que sí, obviamente que el periódico tenía que ser consecuente tanto en el texto como en el gráfico y así salió publicado. Quiero saber, en todo caso, antes de que continúe, si se está escuchando bien o no se está escuchando. En todo caso, para que quite la cámara, no sé, en principio, como entiendo que si se escucha, no, todo sigue normal. ¿Está bien? Perfecto. Me dicen que está bien, entonces, bueno, yo sigo. Es un gráfico del diario Correo, que era el diario también de la misma ciudad. Y aquí hay una explicación mucho más. Javier Zarracina y Fernando Baptista hace muchos años, y que eran, bueno, trabajaban en un periódico de la competencia. Y entonces, bueno, aquí explicaron cómo de esta esquina salieron dos personas en realidad. Una fue para el lado izquierdo y otra para el lado derecho. Y eso realmente tenía lógica. Al día siguiente, bueno, la verdad es que nos queríamos morir de vergüenza porque sentíamos que realmente no habíamos informado bien. Y eso es un riesgo. Y no solo es la sección de infografía, yo creo que es el medio de comunicación que tiene que trabajar en equipo y que tiene que poder informar. Bueno, hay muchas veces que hay una incomprensión y una sobrecarga de gráficos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, esto es también de otro periódico en el que he trabajado, en el cual aquí hay una gran tabla que en realidad es una tabulación y que esto no tendría por qué entrar en la sección de infografía. A veces hay problemas con las secciones de diseño en las que dicen, no, esto no lo hacemos nosotros, cuando en realidad es simplemente forma, no se le da contenido, sino que simplemente es forma. Nos volvimos locos, esta es la información original que estaba tabulada. Bueno, veo que aquí están comentando de Javier y de Fernando. Bueno, la verdad es que ellos me pasaron ese gráfico y me dijeron, por favor, no lo enseñes nunca, porque obviamente estamos hablando del año 95, y obviamente todos hemos evolucionado y todos tenemos más pelo. En fin, bueno, la cosa es que por favor no se lo tengan en cuenta y por favor nunca les comenten que yo he enseñado este gráfico.
Lo que estábamos comentando es esto, ¿no? Estas tabulaciones quitan espacio a una sección de infografía y realmente, bueno, por colaborar un día lo podemos hacer, pero si se hace de manera sistemática en un periódico, no, la sección de infografía creo que debería estar haciendo otras cosas, ¿no? Es como comprarse un Ferrari para hacer taxi. No tiene mucho sentido. Yo creo que cada uno es como una orquesta donde cada instrumento tiene su papel, ¿no? Y este no es el papel que le corresponde hacer a una sección de infografía o a unos periodistas donde hay un tema simplemente de ordenación de forma y no de fondo. Esto es lo que vamos a atacar de alguna manera en la segunda presentación, que es la principal, que es entender el concepto de la infografía. Y es importante que lo entienda incluso los propios infografistas, que muchos de ellos vienen de una formación de diseñadores, y si están en un medio de comunicación y si se dedican a la infografía, es súper importante que entiendan el concepto periodístico de la infografía. Y los redactores también tienen que entender en qué consiste la infografía, porque es una herramienta muy útil que pueden utilizar para comunicar mejor, para que se entienda mejor lo que quieren expresar. Esto es no entender el concepto de infografía. Esto es el gráfico de abajo, es un gráfico que es, bueno, hubo unos montañeros, se perdieron, hubo una avalancha y se hizo lo que se pudo. Se hizo el gráfico de la Cordillera Blanca aquí en Perú, se explica la carretera, se explica más o menos en qué parte de Perú ha sucedido un accidente, cómo hay una expedición, cómo hay 2 desaparecidos que están en negro, cómo hay un herido que tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos con heridas y cómo hay 6 personas ilesas. Pero en la parte de arriba, ese grafiquito pequeño que no dice nada, tuvimos que hacerlo para primera página. En primera página no querían sacar el gráfico porque se iba a repetir y nos hicieron hacer algo que es una ilustración que no aporta nada. Es mejor que vaya un titular, crecer la tipografía, el puntaje o lo que fuera. Esto, o sea, es no entender lo que es, para qué es la infografía. No solo contentos con eso, sino que, bueno, este es otro gráfico de otro día donde, como les gustó mucho cómo había salido en primera página, pues nos dijeron, oye, hay que hacer lo mismo. Entonces, bueno, ahí como reiteramos con el error. Obviamente, todo esto que están viendo ha sido tras peleas de intentar de alguna manera que no saliera esto, ¿no? En la mesa de redacción, en donde se ve la primera página, obviamente que la pelea fue así dura. Pero bueno, igual la perdimos, ¿no? En fin, o esto, ¿no? Esto es que no es un gráfico, esto es una ilustración. Hay una fiesta aquí en Perú que se llama Inti Raymi. Inti Raymi en quechua, Inti es sol y Raymi es fiesta, es la fiesta del sol. Esto es en suplemento de turismo, querían promocionar. La manera de promocionarlo creo que debe ser una fotografía, pero quisieron hacer una infografía. Ok, vamos a hacer una infografía. Cuando fuimos a hacer la infografía no había datos, no había información y tuvimos que hacer estos dibujos que ser salidos de Disney, de una película de Disney, y realmente no estamos informando nada, absolutamente nada. Bueno, veo que ahí Paola dice que es una pelea constante. Bueno, ánimo, porque va a seguir siéndola, me imagino. Pero bueno, el tema es que nos hicieron hacer esto. Lo hicimos, yo la verdad que no estaba nada contento y como obviamente que turismo informa antes de que sucedan las cosas, aprovechamos para ir a la fiesta del Inti Raymi para sacar información y publicar un gráfico en El Comercio, en el diario donde salió este gráfico. Os voy a enseñar el gráfico, que en este caso sí hay una propuesta que va más allá de la ilustración. Obviamente que ahora vamos a ver los componentes que tiene la infografía como herramienta, pero bueno, aquí hay un gráfico donde sí realmente se está contando una historia, donde hay información, donde se está transmitiendo no solo información, sino también conocimiento. Entonces, bueno, este esquema que os he hecho yo creo que tiene bastante tiempo, creo que lo utilizamos todos y yo creo que puede ser sencillo para que lo podáis seguir y para que intentéis convencer voluntades en una redacción de la pertinencia o no de hacer un gráfico. Lo primero es si tenemos algo que contar, porque si no tenemos nada que contar, pues no
no existe acción, ¿no? Si hay algo que tenemos que contar, la siguiente cosa que nos tenemos que preguntar es si se entenderá mejor en un gráfico, ¿no? Y si la respuesta es que no se entiende mejor en un gráfico, pues no tiene ningún sentido hacerlo. O sea, el gráfico no está ahí para ocupar o para llenar espacio. Para eso está la publicidad o está otras cosas, ¿no? Pero la fotografía, las ilustraciones, las infografías tienen un sentido, ¿no? Luego, bueno, ok, si de acuerdo, va a entender mejor en un gráfico, disponemos de tiempo para hacerlo, porque el tiempo también es importante, hacerlo bien. Y bueno, y si tenemos suficiente tiempo para hacerlo con calidad. Y si a todo contestamos que sí, pues bueno, efectivamente tenemos chamba, tenemos trabajo, tenemos laburo. ¿De acuerdo? Bueno, hay cosas también en una infografía donde la corrección es incorrecta, tardía o nula, y eso es pésimo pues para todos, especialmente para el lector. Vamos, aquí veis un gráfico de una procesión que se produce en el centro de Lima todos los años, y bueno, uno ve y el gráfico pues parece correcto, ¿no? Se dibujan las calles, se ve cuál va a ser el recorrido, se ve que sale a las 7:30 de la mañana y que llega a las 3 de la mañana al día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. El problema fue que esto sale 4 veces durante el mes de octubre y este gráfico no fue, ahí lo veis en la primera página del diario, que ese gráfico, el que os acabo de enseñar, no es el que correspondía a ese día. Como comprenderéis, cada día sale por un recorrido diferente. Por lo tanto, como el periódico había informado del recorrido, la gente se puso en esas calles y os podéis hacer una idea del problema tan complicado que fue. Me están hablando de a ver si podía hablar sobre la infografía en televisión. Bueno, en realidad son 45 minutos, no se puede hablar de mucho. Y bueno, voy a intentar hacer la presentación que tengo y bueno, si tienen alguna duda o alguna cosa y si puedo ayudarles, pues les ayudaré. Aunque si les digo la verdad que no he hecho en mi vida infografía para televisión. Aunque yo creo que cualquier tipo de infografía para web, para papel o para televisión es lo mismo. Todo esto que estamos hablando tiene que ver lo mismo. O sea, si hay un error en un gráfico, es lo mismo en una televisión, en internet, en papel, en general. Aquí yo estoy hablando de periodismo de manera más general, ¿ya? Yo creo que cualquier cosa os puede servir. Obviamente que hubo una rectificación que está aquí al costado. Aquí se pidió disculpas, obviamente, al día siguiente porque fue muy complicado. Este gráfico, que también se ve muy bien, tiene un grave problema que está por aquí, que esto es, mira, el bombardero B-52, que tiene una autonomía de 1.600 kilómetros, una velocidad tal, que casualmente tiene las mismas características que este misil Tomahawk. ¿Por qué? Porque se hizo un copy-paste y se nos olvidó cambiar las cifras. Y salió las cifras. En primera página de un periódico y bueno, pues eso la verdad que quita credibilidad a la pieza y eso repercute en la credibilidad también del medio. Y yo creo que los periodistas lo único que tenemos es nuestra credibilidad. Por lo tanto, es muy importante el tener cuidado y el apuntalar bien cualquier iniciativa, cualquier trabajo que hacemos. Luego, bueno, suele haber precipitación en la maquetación. Muchas veces hay que reducir o ampliar los gráficos porque nos dijeron que era 3 columnas y de repente es a 4, o de repente hay que aumentarle un minuto más a un flash porque nos quedamos cortos o porque faltaba información. Y eso hace que hay que correr, y al correr el problema que sucede es que, bueno, el error es mucho más fácil de cometer. Bueno, esto sucedió en un momento en el que este era uno de los gráficos. No nos habían dicho que iba a haber más, tuvimos que hacer otro gráfico más y al final quedó esta página que es un poco aburrida, pero que se tuvo que hacer en el último momento y que si hubiéramos sabido que desde el primer momento teníamos que hacer una página completa, seguramente la habríamos diagramado de una manera mucho más dinámica para que la información fuera más accesible, más entretenida, más estética y mejor. ¿Ya? Entonces, bueno, y luego, bueno, hay de previsión, esto es un poco un chiste, pero esto sucedió con, bueno, aquí veis, Historia General San Martín, hoy se cumplen 150 años de su muerte, gran noticia, primicia, se ha muerto hace 150 años y por supuesto, bueno, es uno de los libertadores de Perú
por supuesto, esperaron al día anterior para hacer este gráfico de página completa, habiendo tenido 150 años o 149 años, 364 días para haber hecho un gráfico, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que suceden, a veces son aisladas, desgraciadamente la mayor parte no, y de alguna manera la presentación que quería mostraros tiene que ver con esta solución que de alguna manera he ido encontrando. Entonces voy a poner la otra presentación para hablar ya de la infografía y el periodismo y de cómo de alguna manera hay una serie de herramientas que espero que os puedan servir para utilizarlas en cualquier tipo de soporte en el que hagáis infografía, o por lo participéis de la infografía. Como os digo, yo creo que aquí uno de los secretos importantes, que no es un secreto, es involucrar a la redacción. Que la redacción sea una sola, que dé una sola respuesta. Vamos a ir a la primera slide. Ahí estaba. Vamos a ver. Voy a intentar ir hacia atrás para que se vea. Aquí está. Entonces, nada, bueno, veo que ya han pasado un tiempo, entonces, bueno, voy a seguir para que de alguna manera luego también, si hay preguntas, podamos conversar sobre ellas. Infografía y periodismo. Entonces, bueno, la infografía engloba varias disciplinas del periodismo, ¿no? Entonces, por un lado está la palabra, por otro lado está la imagen y por otro lado está el diseño, ¿no? Pero, como os digo, lo más importante es que es una herramienta perfecta para contar historias, para comunicar conceptos, ideas, para transmitir información, y no solo información, sino también conocimiento. Por eso es tan importante. Y bueno, y aunque la base de diseño es muy importante, lo principal de todo es que tengamos algo interesante e importante que contar, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera estas son el periodismo, el diseño, la ilustración. Yo creo que estas cosas las habéis escuchado anteriormente. Os voy a enseñar algunos gráficos que tienen más de periodismo, más de información, menos de diseño y menos de ilustración. Generalmente son gráficos más aburridos, pero esto existe en las redacciones. Bueno, esto es una información ordenada a través del diseño. El diseño ha ordenado esta información. Prácticamente no tiene ilustración, no tiene dibujo, tiene diseño porque está ordenado, y lo principal es la información que se da ahí de una manera ordenada. Aquí, bueno, vemos lo mismo, también hay un mapa, pero también tenemos una información, una serie de textos. Esos textos están categorizados por colores y de alguna manera, pero aquí bastante texto, y aquí hay una apuesta bastante más grande por lo que se cuenta, no cómo se cuenta, ¿no? Hay algunos otros gráficos que tienen mucho de imagen, tienen menos información, y de alguna manera tiene todo el tema de, perdón, ahí dice ilustración, pero debería decir diseño, me he equivocado. Por ejemplo, esta que es la otra parte del gráfico que os acabo de enseñar. Si veis, tiene muchísima ilustración, es una ilustración que es importante, relevante para entender la información, no es una ilustración gratuita, no está decorando, sino que está informando. Tiene poco texto y, bueno, en cuanto a diseño, claro, tiene diseño en sí mismo la ilustración, ¿no? Pero no es una de las partes de este gráfico, ¿no? Vamos a enseñar algunos, este tipo de gráficos también, que estos son de un periódico que se llama Perú 21. Entonces, bueno, este es un gráfico que también tiene bastante de ilustración, como en este caso, ¿no? Cuando a veces no hay mucha información o no se puede graficar mucho, yo creo que este periódico ha sabido utilizar las ilustraciones de una manera estética, atractiva, informativa, para poder mostrar pues pequeñas dosis de información. O en este caso, ¿no? Son páginas de alto impacto visual, tienen una fuerza con la ilustración, pero y que tienen cierto diseño y, bueno, y obviamente periodismo, ¿no?
O en este caso, ¿no? Esto es la caída, bueno, esto está en alemán, pero bueno, esto es la caída de la caída de Disney en Europa principalmente, bueno, en el número de de visitas, ¿no? En fin. Luego, bueno, tenemos otras partes donde el diseño es muy importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, ordenar esta información. Esto es el mapa tecnológico de una universidad. En esta universidad, estos son los distintos laboratorios y la conexión que hay y las sinergias que hay entre los distintos laboratorios. Entonces, en este caso, hay información, obviamente, el tema ilustrativo es más o menos escaso y lo importante ahí es cómo ordenamos esa información, y esa información principalmente está ordenada gracias al diseño. En este caso sucede algo similar, o en este caso que simplemente podría haber sido una tabla aburrida con cuando Mario Vargas Llosa ganó el Nobel de Literatura, con las distintas piezas, con los distintos ensayos, novelas, teatro que había escrito. Entonces, bueno, se hizo un gráfico donde el diseño tiene muchísima importancia. O en este caso, que son las redes de corrupción, los tentáculos de, bueno, pues una red de corrupción que se dio, donde la información es muy importante y donde el diseño de cómo está ordenado, además de esa ilustración, también es bastante relevante, bastante atractivo para un lector. Y atrae a una información que podría ser muy espesa, pues de alguna manera está mucho más atractiva. Estos son de la revista Fortune, también es información muy densa, trabajada de una manera muy atractiva, es información económica sobre las diferentes empresas y el tamaño en el mundo de estas empresas. Entonces, bueno, yo, ante todo esto, y como periodista, y a requerimiento de la redacción donde estuve trabajando en tiempo, me preguntaban, bueno, pero la infografía ¿es periodismo o no es periodismo? Entonces, bueno, esas preguntas me las hice, intenté buscarle una respuesta, y esa es la respuesta que quería que la compartí en su momento en esta redacción y que la quiero compartir con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿es la infografía un género la infografía periodismo? ¿Es un género periodístico la infografía? O es un género primero y es un género periodístico, y bueno, para saber eso hay que saber lo que son los géneros periodísticos, y os lo he puesto que estos géneros, bueno, han evolucionado mucho desde su origen. Actualmente los límites están bastante difuminados porque, bueno, de alguna manera se habla de un reportaje acronicado, o sea, no es ni un reportaje ni una crónica. A veces te dicen, oye, escribe una noticia pero un poco acronicada, ¿no? Entonces los límites se han difuminado, entonces era un poco difícil saber si la infografía es un género periodístico o no, si es que no podemos definir lo que es un género, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo catalogamos entonces para poder incluir la infografía como algo parte del periodismo, ¿no? Entonces encontré una cosa interesante, que quizá los géneros periodísticos se han difuminado en el tiempo, pero hay un tema que son los estilos periodísticos, ¿no? Bueno, aquí creo que Enzo está diciendo no subimos los redactores, por supuesto. O sea, yo, como os digo, creo que todos somos periodistas y que lo que existe, obviamente que en las generaciones más jóvenes el tema de la infografía está en las universidades, pero hay muchas redacciones que tienen miedo de utilizar infografía porque no entienden mucho en qué consiste la infografía. Pero también hay muchos periódicos que incorporan a personas para trabajar en la sección de infografía que no saben muy bien lo que es una infografía. También es cierto. Entonces, bueno, el tema de los estilos periodísticos me pareció muy interesante. A ver, me hablan de la diferencia entre infografía y visualización de datos. Bueno, a eso yo podría hablar un ratito. Voy a seguir con la presentación para que no se quede en el aire y cuando sean las preguntas quizá podemos contestarte, Hernán, a eso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, encontré algo interesante en los estilos periodísticos. Vamos allá para explicar de qué son los estilos periodísticos. Los estilos periodísticos en realidad vienen de los estilos literarios y son esos 4. Disculpen, esas rayas están así. Yo me dedico mucho tiempo a hacer infografía, pero no saben lo complicado que es intentar hacer rayas en el PowerPoint. Bueno, los estilos periodísticos son 4: la descripción, la exposición, la narración y la argumentación. Y con esos 4
si los utilizamos como si fueran unos hilos y los vamos cruzando, van saliendo los distintos estilos periodísticos. Por ejemplo, si utilizamos la descripción y la narración, esos dos, de alguna manera tendríamos lo que históricamente se ha llamado una crónica. Cuando queremos hacer un reportaje, utilizamos los 4 estilos periodísticos. Por eso dicen que los reportajes, se dice que los reportajes son las piezas periodísticas más complejas de hacer. Y por eso en una redacción, un reportaje, en principio, no lo hace alguien junior, sino lo hace alguien ya con cierta capacidad. Entonces, bueno, vamos a ir pasando a la exposición. Esto es una parte un poco teórica, pero para que lo puedan entender, porque ahora lo vamos a ver en el tema de la infografía. Lo que hace es enunciar los hechos y las ideas, explica la naturaleza de un objeto, ¿no? Entonces, en periodismo la exposición es la materia prima, o sea, es lo que utilizamos, lo más básico, la unidad mínima, bueno, pues es la exposición, es el dato, y bueno, presenta un tema o proporciona información relevante, y normalmente se utiliza en la nota informativa. En el tema de la descripción, mira, esto es una cosa que lo encontré en el diccionario mismo, cuando te habla de descripción te dice, respecto al texto se podría decir que es dibujar con las palabras. Bueno, nosotros, los infografistas, no dibujamos con las palabras, nosotros dibujamos directamente. La descripción la hacemos siempre que dibujamos, siempre que proponemos una imagen, estamos describiendo, ¿no? Entonces, normalmente está en los géneros periodísticos que interpretan la realidad, como son el reportaje y la crónica, ¿correcto? Tenemos la narración. La narración es, pues, relatar un suceso o una serie de sucesos que están relacionados, ¿no? Y en este caso a la narración el hecho aislado no le interesa. Normalmente la narración en un texto está en el verbo, porque el verbo es acción, ¿no? Entonces, la narración a nosotros también nos sucede. Si hay un accidente, ¿dónde estaba originalmente un carro, un coche? Dónde estaba en un momento dado y dónde termina chocando con otro coche. Esos son hechos aislados que están narrados en un gráfico, ¿no? Y vamos a ver cómo la manera de narrar es diferente en un gráfico que en una nota escrita. Y luego tenemos la argumentación, ¿no? La argumentación, lo principal es, pues, intentar convencer al lector para que adopte una determinada actitud, ¿no? Puede ser que se dirija al intelecto o también a los sentimientos, ¿no?, de las personas. En infografía normalmente no se utiliza la infografía demasiado para la argumentación, pero en un editorial del diario El Comercio, donde se utilizó muy hábilmente la infografía precisamente para intentar persuadir, intentando dirigirse al intelecto, no a los sentimientos. ¿En qué sentido? Ahora lo vamos a ver un momentito, en este caso. Este editorial, bueno, ha habido un conflicto de límites entre Perú y Chile, entonces salió una página completa editorial y ese editorial se fue reforzado por una serie de gráficos totalmente expositivos, donde muestra a través de 5 gráficos cuál era la postura de Perú, cuál era la postura de Chile respecto a los límites marítimos en la frontera. Entonces es una manera de argumentar, es una manera de mostrar gráficamente la posición de este medio de comunicación respecto a, en este caso, un conflicto. Entonces, bueno, voy a volver hacia atrás un momento. Bueno, ¿y la infografía? ¿Qué pasa con la infografía? Entonces, ¿es un género periodístico o no? ¿Utilizamos el periodismo o no? Bueno, pues la infografía también describe, también narra, también expone y también argumenta periodísticamente, ¿no? Lo que pasa es que lo hace a través de un lenguaje propio, un lenguaje que en este caso es un lenguaje visual, y hay un hecho que hay noticias que se entienden mejor si son contadas a través de una infografía, como es este caso. Intentar explicar el tema de los paralelos, de los hitos en una frontera, pues es muy complicado porque es algo más o menos abstracto, porque no es algo tan tangible. La manera de tangibilizarlo, de verbalizarlo, de aterrizarlo, es a través de un gráfico y con eso se entiende mejor. Aquí tenemos gráficos en los cuales también, esto es un gráfico muy antiguo, es de 1850, donde está la flecha
A ver, vamos a ver si consigo la flecha. Aquí está. Ah, no, no está la flecha. Ah, bueno. Aquí está la flecha. Ya desapareció. Creo que me están diciendo que se corta la señal. ¿Me lo podéis confirmar? Porque si no, quito la cámara un momentito, si os parece. A ver, si alguien me confirma si se escucha y si se ve bien, y si no, quito la cámara. Sí se corta. Se escucha perfecto. Ah, bueno. A ver, voy a intentar quitar la cámara un ratito, así dejan de verme y así no se asustan tanto. De acuerdo. Ya, veo que sí se escucha, pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta. Bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, vamos a... Estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes. Datos, datos, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube ahí hay datos, dato, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Pero bueno, voy a... Esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, dato, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Y ahí prácticamente es un gráfico que tiene exposición. Los gráficos que tienen exposición son muy importantes, pero no son atractivos visualmente, no son demasiado atractivos visualmente. No atrapan tanto al lector. Obviamente también hay una descripción en el mapa. Desde el momento en que estamos describiendo esa parte del mapa, de que ha habido una edición, hemos decidido ponernos sobre el mar Índico, pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta. Bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, vamos a... Estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes. Datos, datos, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, dato, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta. Bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, vamos a... Estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes. Datos, datos, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, dato, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta. Bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, vamos a... Estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos
expositivos, lo que estábamos hablando antes, datos, datos, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, dato, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta, bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes, datos, datos, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, dato, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta, bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes, datos, datos, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, dato, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta, bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes, datos, datos, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, dato, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta, bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes, datos, datos, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, dato, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta, bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes, datos, datos, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, dato, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta, bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, estos son gráficos, como están gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes, datos, datos, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que
muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos. Pero bueno, voy a quitarla un infografista debe tomar en cuenta. Entonces, cuando se pone la flecha se corta, bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, vamos a... Estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, muertos, tanto número de víctimas, tanto número de heridos, ¿no? Pero bueno, voy a quitarla un ratito. Entonces, cuando se pone la flecha se corta, bueno, puede ser. Bueno, entonces, a ver, vamos a... Estos son gráficos, como están viendo, y son gráficos expositivos, lo que estábamos hablando antes, datos. Si veis, bueno, esto es del New York Times, esto es un gráfico en el que las barras que veis a la mano izquierda, lo que muestran es el número de muertos en las diferentes guerras mundiales o globales que se han dado, y como ven, la primera barra que sube hasta arriba es la Primera Guerra Mundial. Ahí hay datos, hay tantos número de muertos, tanto número de víctimas. Sea la persona indicada para decir lo que la gente tiene que hacer. Yo os digo desde mi experiencia, y si a alguien les sirve, pues genial, yo no tengo la receta mágica, pero yo les digo lo que a mí me ha servido. Y en realidad el único secreto es trabajar mucho, detectar las oportunidades, y os voy a decir de qué manera, y luego aprovecharlas. Entonces, yo os cuento lo que me sucedió en el diario El Comercio. Cuando yo vine a trabajar, me contratan para trabajar en el diario porque querían que armara la sección de infografía. Llevaba como 20 días en el diario y sale una oportunidad porque van a traer una momia inca que estaba en una ciudad del interior del país. Por primera vez a Lima la iban a traer. Yo vi el anuncio porque era un aviso publicitario y me emocioné y dije, hay que hacer un gráfico, y cuando llegué a la redacción me encontré con un muro. Eso no le interesa a nadie, ¿a quién le puede interesar eso? Entonces, en realidad, yo era editor, tenía cargo de editor, entonces yo no tenía por qué andar pidiendo permiso a nadie para cubrir una noticia. El problema es que yo no tenía una página donde poder publicar. Yo me fui al Museo de la Nación, donde estaban ya montando todo. Para eso fui a fotografía, que estaba dentro del área gráfica, y ahí encontré mi primer aliado. Hablé con la editora de fotografía y le dije, oye, ¿van a cubrir esto? Sí. Por favor, ¿quién es la persona que va a cubrir? Pues tal fotógrafa. ¿Tú crees que me pueden avisar cuando vayan a ir al Museo de la Nación y nos vamos juntos? Sí, por supuesto, yo te aviso. Entonces, bueno, me avisaron, fuimos. Y allí encontré a una redactora que, bueno, la conocía de vista porque llevaba 20 días en el periódico, y me acerqué y le dije, hola, ¿tú también estás aquí? Pues mira, yo quiero hacer un gráfico. Y encontré una muy buena aliada en ella. Le comenté lo que quería hacer, le pareció genial, y ella hizo una nota para ese día, pequeña, porque es lo que iban a cubrir, y con ella pensamos en una página completa. ¿Por qué era una página completa entre texto e infografía? ¿Por qué una página completa? Porque era más sencillo como lo íbamos a hacer sin una medida en concreto, pues mejor utilizamos una página. Entonces, fuimos desarrollando el gráfico, volvimos al día siguiente a hablar con el arqueólogo, hicimos el gráfico para edición de fin de semana, y el viernes, estamos hablando de un lunes, de lunes a viernes hicimos el gráfico, el viernes por la mañana lo presentamos, la página completa diagramada. Ahí fue el segundo aliado. Fuimos a la sección de diseño a decir, oye, queremos que nos diagramen esta página en una página maestra, ¿no? Entonces,
Hicimos eso, por supuesto lo presentamos y fue, oye, yo quiero ese gráfico para mi página. No sé si es que el editor en ese momento quería escribir una página menos o realmente le gustó el trabajo. Pero la cosa es que salió el domingo publicado. A partir de que salió el domingo publicado, empezó a venir una avalancha de infografías. Porque todo el mundo quería un gráfico como el de la momia Juanita. Me están pidiendo a ver si tengo la imagen. Pues mira, ya lo siento, Mariela, pero no lo tengo porque en realidad, además prefiero no subir nada ya a la plataforma porque antes cuando he querido iniciar mi cámara web se ha cortado y casi no me puedo volver a conectar. Entonces, ya lo siento, pero Mariela, pero no tengo, o sea, sí la tengo, pero mejor ni toco la conexión por si acaso. Entonces, bueno, eso es lo que hice. Luego, una manera muy interesante en la que hicimos fue, cualquier pieza periodística es importante las fuentes. Cuantas más fuentes tiene, más contrastada está la información y más rica y más sofisticado es ese trabajo. Y también es importante las firmas. La firma es importante porque es la manera de responsabilizarse de ese trabajo. Lo que nos suele pasar a veces es que en las piezas grandes todo el mundo quiere poner el nombre y en las pequeñas no. Y entonces no se le pone el mismo cariño. Y hay que poner el mismo cariño a un gráfico grande y a uno pequeño. En esos gráficos, independientemente de la firma del redactor, que generalmente siempre la del redactor va siempre más grande que la de cualquiera, incluido fotógrafo e infografista, en la parte de abajo donde se coloque la fuente, nosotros siempre poníamos al redactor como parte del equipo, que se sintiera parte del equipo. No sabemos si se sentía o no se sentía, pero lo hacíamos partícipe. De la misma manera que cuando hemos podido mandar algunos concursos, los concursos en realidad, en los que hemos mandado en realidad para lo que sirven es simplemente para conquistar a veces al director y que pues te cambien la computadora, que traigan un software nuevo, justificar que venga una persona más a trabajar, etcétera, ¿no? Pero lo que hacíamos es incorporar en esa plancha de nombres al redactor, porque también es parte de, si es que ha ayudado de alguna manera en su investigación, o aunque ayudara poco, o incluso al fotógrafo, incorporarlo aunque lo vieran como una pieza ajena a su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una de las cosas importantes para ir ganando terreno. La otra, efectivamente, creo que lo está comentando por aquí Jaime, efectivamente, trabajo de campo, pero claro que tienes que estar capacitados. Es que eso es precisamente ejercer el periodismo. Uno tiene que ver las cosas. ¿No? Si se las cuentan, bueno, pues es más difícil de hacer cosas cuando te las cuentan. El tema es verlas, el poder preguntar y preguntar cosas distintas. Como os digo, un fotógrafo va a fijarse en un incendio en unas cosas diferentes a un infografista. El infografista va a querer explicar cómo se produjo el incendio. El redactor va a intentar buscar declaraciones de los bomberos, va a intentar buscar declaraciones de las víctimas. Y el fotógrafo tiene un timing totalmente distinto, porque el fotógrafo necesita captar ese momento, porque si no lo capta en ese momento, se lo perdió. Un infografista y un redactor pueden construir su pieza periodística a posteriori, armando a través de declaraciones, levantando teléfonos, lo puede hacer de otra manera, pero un fotógrafo no. Entonces cada uno tiene, el equipo perfecto yo creo que tiene que ser el de, a la hora de salir y hacer un trabajo de campo, es el de un infografista, un redactor y un fotógrafo, ¿no? Lo que pasa es que eso es caro, pero también lo cierto es que yo el primer día que entré en la Universidad de Navarra a estudiar periodismo, lo primero que me dijeron es que la información es cara y los rumores baratos. Entonces la información cuesta. Cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta capacitación. Pero bueno, eso es lo que diferencia unos medios de otros, ¿no? Claro. Javier, una última observación, una pregunta. ¿Tú crees que el nuevo ambiente digital eh, y fomenta esa colaboración entre todos estos especialistas, fotógrafos, redactores, infografistas, más que el formato impreso? Mira, yo creo que, a ver, por un lado, creo que el tema de Internet hace que todo sea todo mucho más inmediato. O sea, muchas veces no hay cocina. O sea, a mí siempre me ha gustado, yo me he caracterizado cuando he ejercido más el periodismo de hacer reportajes, crónicas, cosas que es como hacer piezas a fuego lento.
porque te da tiempo a reflexionar. Yo creo que cada uno tiene una personalidad distinta. Yo, no sé, yo funciono más cuando me dan mi tiempo y ando pensando las cosas y las voy rumiando, ¿no? Un poco. Y yo lo que he visto en algunas redacciones o amigos míos que trabajan así, a veces no tienen tiempo de pensar y cada uno escribe corriendo porque tiene que llegar cada 5 minutos a ir actualizando cosas, ¿no? Es una manera distinta de hacer las cosas, creo que es un poco más individualista. Cuando ya quieres trabajar una pieza en la que tienes que incorporar la visión de un fotógrafo, la de un redactor, quizá tienes que meter un audio, hay que meter una música, en la medida que vas colaborando, pero la colaboración es tiempo también. Entonces, si quieres algo como muy inmediato, pues obviamente que en Internet, bueno, obviamente que es el medio, ¿no? Donde quizá no haya tanta reflexión. Yo creo que un trabajo en equipo requiere tiempo, requiere confianza y eso se va construyendo con el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el papel, simplemente porque sale en principio cada 24 horas, tienes más tiempo de reflexión. Obviamente que en Internet, en las webs, también existen cosas que no son inmediatas, ¿no? Aunque la naturaleza principal es de lo inmediato, o sea, acaba lo que estamos viendo. Ustedes de alguna manera han mandado un mensaje a todo lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? A lo cual me sumo de todas maneras. Pero lo que quiero saber, lo último que está pasando, me voy a meter en Internet. Eh, Obviamente que también me voy a meter para ver otro tipo de reflexiones, porque yo no estoy en Venezuela, pero por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la reflexión se da mejor a nivel de infografía en papel. Bien. Bien, Javier, yo creo que si eres tan amable y te presentas en cámara. Aquí estoy. Sí, es que yo también me salí de quise poner la cámara y se volvió a cortar y parece que está el cupo hasta arriba, entonces a mí tampoco me dejaba que el cupo estaba lleno del webinar. Pero ya conseguí. Alguien se desconectó y me pude conectar. ¿No me escuchan? Coño, no escucho nada. Hola, Horacio, yo veo que hablas, pero no escucho nada. Ah, mira, se escuchan, pero yo a Horacio no escucho. Haces un Muppet. Bueno, veo que dices adiós, pues hasta luego. No sé. No escucho. No escucho nada.